Muy bien, tenemos en este caso el objetivo de esta clase de hoy día es crear un disparador, ¿ok? El disparador, como su nombre lo dice, es una función propia de la base de datos que me permite generar ciertas operaciones de manera espontánea, sin necesidad de la intervención del usuario, ¿ya? Para esto, en la tabla paciente ID, yo voy a generar un disparador o un trigger con la finalidad de generar algunos campos. Este tipo de código se ejecuta del lado del servidor. Para crear un trigger, como ustedes pueden ver, el código que nosotros trabajamos es el create. El create, ¿ustedes saben qué lenguaje es? ¿Qué lenguaje es el create? ¿Qué lenguaje es? DDL. Es un lenguaje DDL. Create o replace, ¿no? Crea la función. Acuérdense ustedes que el trigger es una función. Crea o reemplaza la función. En este caso le vamos a llamar paciente ID. Y esta función que estamos nosotros creando se va a ejecutar minutos o segundos o milisegundos antes de la inserción de un registro en la tabla. En este caso lo que estoy diciendo acá es que se ejecute nanosegundos antes de la inserción de un registro en la tabla paciente. ¿Ya? Eso es lo que me dice ese código. Ese código me dice eso. Ahora, ¿qué vamos a insertar o qué vamos a generar en el trigger? Lo que vamos a generar acá es el campo llamado paciente ID. El campo paciente ID es un campo autonumérico. Hay algunos campos que le vamos a llamar campos autonuméricos. ¿Por qué autonumérico? Porque tiene una codificación de tipo serie, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Es un campo autonumérico, se le conoce como campo autonumérico. Y el lenguaje que estamos usando es un lenguaje de tipo SQL, es un lenguaje Transat SQL, que es un lenguaje que pertenece a la categoría DML. Y este lenguaje, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Vamos a traducirlo, ¿no? Vamos a generar un autonumérico para el atributo paciente ID. Este autonumérico consistirá en este caso, en el número máximo. Por ejemplo, ¿qué significa ese max? Si tengo ahorita 5 registros ingresados, ¿cuál es el máximo del autonumérico? Es 5. El máximo es 5. ¿Ya? Obtengo el máximo y a ese máximo le sumo 1. O sea, quiere decir que el siguiente registro, ¿cuánto va a valer? El siguiente registro, ¿cuánto va a valer? 6. ¿Por qué? Porque primero obtengo el máximo, que es 5. El siguiente valdría 6. Le pongo 6 y este dígito o estos dígitos pertenecientes a este campo va a tener un total de 4 dígitos. Yo voy a tener un autonumérico de 4 dígitos. Por ejemplo, si sería el autonumérico 12, sería 0012. ¿Ok? Este atributo, cuando yo digo into new, o sea, significa que el nuevo valor del autonumérico se va a introducir al campo, pero este campo le pertenece a la tabla paciente. Entonces, este va a ser el primer valor que voy a autogenerar. Es el primer valor que voy a autogenerar. El segundo valor que vamos a autogenerar es la fecha de inscripción. ¿O no? Ese de acá le pertenece a la historia clínica. Miren, acá está, miren, historia clínica. ¿Ya? Que en total tiene un promedio de 12 dígitos. La historia clínica va a tener un promedio de 12 dígitos. En la historia, una consulta, cuando el usuario se registra, ¿el usuario va a generar su historia clínica el usuario mismo? No, lo tiene que hacer el sistema. El sistema tiene que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el formato que va a tener el sistema? En este caso, el formato que va a tener es un autonumérico, ¿ya? Pero antes del autonumérico, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos como primeros valores, tenemos 2, 4, 8 dígitos, tenemos 8 dígitos
que van a contener el día, el mes y el año en que se está registrando. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Si por ejemplo me estoy registrando hoy día estoy generando el registro del paciente, yo me estoy registrando como paciente, hoy va a capturar con la función, si ustedes se dan cuenta, hay una función llamada sysday. Esa función sysday captura la fecha actual. ¿Qué estamos hoy día? Primero, ¿no? O sea, ¿qué fecha va a capturar con esa función? 01 del 04 del 2015. Ese va a ser el dígito. Y eso se va a sumar a un autonumérico. Como siguiente valor, le voy a... esta es una validación que estoy haciendo. ¿Esta validación en qué consiste? En que le voy a decir que el DNI no puede ser nulo. Necesariamente tiene que haber un DNI. ¿Ya? Acá está la fecha de inscripción. La fecha de inscripción igualmente yo capturo mediante la función sysday, capturo la fecha actual como dato de ingreso. Y el nombre, esto es una regla de negocio, miren. Esto que están viendo acá se le conoce como regla de negocio. Esa regla de negocio que me dice que todos los nombres van a tener mayúsculas. Vamos a hacer la prueba. Ustedes sombrean todo y le dan en el play, y una vez que ejecuta el trigger, vamos a simular, en este caso, si es que realmente está funcionando, ¿no? Con este signo más le voy a agregar un nuevo registro, ¿ya? Pregunto, ¿el paciente ID lo ingreso? ¿Necesito ingresarlo yo como usuario el paciente ID? No, porque el trigger lo va a autogenerar, por lo tanto no lo ingreso. ¿El nombre necesito ingresarlo? Sí, vamos a poner Rayo McQueen. ¿Ok? Está un poquito lento, medio que se lentejea de vez en cuando. Necesitamos otro procesador más potente ya. ¿Listo? Pregunto, ¿la historia clínica se genera? No. ¿La historia clínica yo como usuario necesito ingresarlo? No, porque se autogenera. El tipo de paciente sí necesito ingresarlo, yo necesito ingresarlo. Acuérdense que hay dos tipos de paciente. Paciente A, que es el paciente que tiene todos los privilegios de atención, y el paciente B. En este caso, como es por primera vez que estoy colocando, acuérdense que por ser primera vez, automáticamente me voy a poner como paciente B. El DNI sí lo necesito ingresar, ¿ya? Necesitamos ingresar el DNI. El estado también, por defecto es A, ¿ya? La fecha de nacimiento también, 16 del 12 del 78. Pregunto, ¿la fecha de inscripción necesito ingresar la fecha de inscripción? No. ¿Cuántos datos no estoy ingresando? 1, 2 y 3. Y miren lo que va a pasar. Le doy Enter y le doy aquí, en este signo. Acuérdense que estamos trabajando con el SQL Developer y el Oracle, ¿ya? Quiero que se fijen qué es lo que pasa cuando le doy clic. Muy bien, estamos viendo que la base de datos está tratando de procesar el nuevo registro. Está tratando de procesar el nuevo registro de la base de datos. Un poquito lento. Bien, mientras va procesando, en este caso la base de datos
la pregunta es, ustedes ya tienen configurado su sistema, ¿no? Ya todo lo han configurado el día de ayer, ¿no? Ok. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es tratar de cargar al SAI. Vamos a tratar de cargar el trigger para que ustedes lo puedan, ¿ya? Acá está, miren. Quiero que observen, ¿qué pasó? Observen todos el registro de Rayo McQueen. ¿Lo miran o no lo miran? Miren, ¿qué pasó? Se autogeneró el 9. ¿Por qué se autogeneró el 9? ¿Por qué se autogeneró el 9? Porque actualmente habían 8 registros, ¿ok? El máximo es 8 más 1 es 9. ¿Qué más se autogeneró? Se autogeneró la historia clínica, miren. ¿Por qué le pone 01 de 04 de 2015? Por la fecha actual. Acuérdense que es la concatenación de la fecha actual más el autonumérico, ¿no? Y por acá tenemos la fecha de inscripción, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que el trigger son códigos que me permiten autogenerar campos en la tabla de la base de datos, ¿ok? Ese es el objetivo. Bien, voy a compartir el código, ¿ya?